Tardes, estimados compañeros. Buenas tardes, estimado agente Luis Cuenca. Mi nombre es Elida Verde Soto. Yo en esta ocasión les voy a hablar acerca de las prácticas de consumo de drogas en la población penitenciaria. Vemos que las prácticas de consumo de drogas en la población penitenciaria son un reflejo de factores externos e internos al sistema carcelario. También vemos que el consumo de drogas en la población penitenciaria representa un desafío significativo para los sistemas de justicia y salud pública en Ecuador. En este contexto, las sustancias psicoactivas son utilizadas como medio de evasión, control o resistencia, suscitando problemas de salud mental, violencia y recidiva delictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, antes de ingresar a los centros penitenciarios en calidad de detenidos, las personas ya suelen consumir este tipo de sustancias, pero son algunos los factores que les lleva a consumir este tipo de sustancias. Puede ser que tengan en sus hogares, eh, sean víctimas de violencias intrafamiliares, tengan problemas psicológicos o tal vez lo empezaron a una temprana edad con la idea de experimentar algo nuevo, de conocer este tipo de sustancias, pero poco a poco se volvió esto una adicción. Entonces, por ejemplo, las personas que consumen este tipo de sustancias, en la mayoría de casos lo empiezan a una temprana edad, que puede ser de los 15 en adelante. Y algunos que uno se ha conversado con ellos suelen decir que a veces han sido maltratados física y psicológicamente por sus padres, o también no han recibido la debida educación, o tal vez las malas amistades. Entonces son diferentes los factores que les conllevan a consumir este tipo de sustancias. Semejanzas e indicadores demográficos y de vulnerabilidad social. En cada uno de los países, las características demográficas y socioocupacionales de las personas privadas de la libertad indican que se trata de una población joven y adulta joven, es decir, la mayoría se encuentran entre los 18 y los 30 años de edad. Son varones en más de un 85% con niveles educativos bajos, que muestran abandono del sistema educativo a una edad temprana o mientras fueron adolescentes, y con inserciones ocupacionales de baja calidad. Esto es precariedad, informalidad y bajos ingresos. Como les decía, por ejemplo, el consumo de este tipo de sustancias empieza a una edad muy temprana. También les mencionaba que algunos jóvenes pueden, tal vez llegaron a probar, digamos, a consumir este tipo de sustancias por experimentar algo nuevo o por conocer o porque no recibieron tal vez la debida educación, tal vez por parte de la casa o por parte de la escuela o del colegio y o también tuvieron diferentes problemas. Entonces, todo esto en sí conlleva a que la mayoría de jóvenes y personas adultas consuman este tipo de sustancias, ya que lo ven como una salida a sus problemas familiares que suelen tener, o también le ven a una escapatoria de pronto viven escasos de recursos económicos, no tienen trabajo, no pueden encontrar un trabajo, entonces ellos suelen consumir este tipo de sustancias ya que piensan que es un escape para todos sus problemas eh, que pueden suscitarse en cada una de las familias. También vemos que en algunos países se indicaron aspectos vinculados al entorno familiar, donde los resultados también indican condiciones de baja contención, maltrato y consumo de drogas. La exclusión y la huida de los ámbitos familiares se hacen visibles en los antecedentes de reclusión de institutos de menores, ya sea por infracciones a la ley penal o por medidas judiciales de protección al menor frente a situaciones de alta vulnerabilidad social. Tenemos también las medidas del consumo en la población privada de la libertad.
El 5.1 de los privados de la libertad usó drogas inyectables alguna vez en la vida, que representan más o menos unas 2.165 personas, un cuarto de los usuarios de drogas inyectables hizo intercambio de jeringas. El 78.2% de quienes alguna vez consumieron drogas dijeron que en algún momento de sus vidas intentaron dejar de consumir. El 24.3% de los internos que consumieron alguna droga ilícita tuvieron algún tratamiento por adicción antes de ingresar al recinto. El 5.3% recibió tratamiento por alcoholismo en ambos casos. El 53% en el tratamiento por consumo de drogas y el 48% de los tratamientos por alcoholismo. Los tratamientos fueron con internación. Aquí podemos ver que algunas personas sí suelen salir de este vicio o de este problema que es el consumir drogas, pero en la mayoría de casos solamente esta ayuda es, por ejemplo, la persona dice que él va a dejar de consumir, pero no puede ser un mes o 2 meses que ponga de parte para salir de este problema, pero si ha visto que no es esta la solución, que no se logra salir totalmente, porque la persona al momento que vuelve a encontrarse con personas consumidoras o que de pronto amigos que entonces le incitan de nuevamente a consumir y vuelven a caer. Entonces vemos que la solución no sería en sí dejar de consumir por voluntad propia, sino deberían internarse en un centro de rehabilitación que ya mediante la ayuda de los especialistas puedan ayudarle a que se rehabilite y pueda salir de este problema. El consumo en la población privada de libertad en el Ecuador. En Ecuador el consumo dentro de cárceles es significativo, siendo las sustancias más comunes la marihuana, 28.4%, la cocaína un 24.5% y la pasta a base de cocaína un 19.6%. Además, el 28.19% de la población penitenciaria está encarcelada por delitos relacionados a droga. Con una alta incidencia en mujeres, tenemos el 72.1% de las sentenciadas por tráfico. Este contexto agrava la crisis penitenciaria del país marcada por hacinamiento y violencia. Vemos que en la actualidad los centros penitenciarios, la mayoría sufren o hay hacinamiento y también violencia. Y sí se ha visto que por el consumo de este tipo de sustancias suele suscitarse bastantes problemas internos, porque en la mayoría de los casos cuando ingresan personas que son consumidoras, por ende de poco a poco van endeudándose, o sea, van comprando droga, pero llegan a un límite en el que ya no tienen cómo pagar ese consumo. Entonces de ahí vienen los problemas entre personas privadas de la libertad. Política pública en relación entre delito y droga. Vemos que el contexto de la política pública en relación entre delito y droga es importante. Por eso, entre los objetivos más principales, vamos a mencionar los siguientes. Prevenir el consumo de drogas en jóvenes vulnerables o infractores, especialmente el inicio precoz y los escalamientos hacia drogas altamente adictivas. Reducir los delitos contra la propiedad o las personas que se cometen para obtener drogas o como resultado de la intoxicación con el alcohol y o drogas ilícitas. Reducir la violencia conectada con el tráfico de drogas y prevenir la formación de organizaciones criminales estables y prósperas vinculación con el narcotráfico. Proteger a los barrios y vecindarios de la desorganización y el temor que provoca el tráfico y el consumo público de drogas. Eso es todo lo que les he podido exponer en esta ocasión. Gracias.